Bueno, se supone que esto está en vivo, compartiendo pantalla. A ver si todo bien. Sí, se supone que sí. Así que bueno, designio. Estamos así porque estamos medio en una. Estamos en una. Y estamos para presentar designio. ¿Qué es designio? En una definición literal, si querés, es mi primer libro. Esta luz. Designia es mi primer libro. Estoy muy contento. Es difícil resumir, así que había escrita por ahí una reseña, ¿sí?, que le fue pasada a poca gente. Y que estoy muy agradecido. Vamos a hacer una definición un poco rápida, genérica, para después, bueno, hablar un poco más en profundidad algunas cosas. Entonces uno escribió un texto muy genérico que fue pasando a algún grupo medio, bueno, estoy en esta, estoy por sacar estoy escribiendo una cosa. Dámelo. No, bueno, pero tengo que explicar un poco de qué se trata. Voy a hacer un directo explicando de qué se trata porque tiene una dinámica particular. Dámelo. No me importa, dámelo. Así que esos 4 o 5 que ni siquiera esperaron a que les explique de qué se trataba, me dijeron, dámelo. Y ya lo tienen. Y bueno, era una reseña que uno escribió como para resumirlo mucho. Lo tenía escrito por acá, no me gusta leer, me gusta más hablar. Simplemente hablar. Pero bueno, les leo la reseña para hacer esta definición medio genérica y pasar después un poco a lo más sustancioso. Estoy muy feliz de presentar Designia, mi primer libro, un manifiesto elemental a la vez que una galería. Incluye mi propia colección de arte profundo, diseños, dibujos, fotografía, alguna pintura y varios escritos. También las claves estructurales de la autoiniciación en el misterio artístico simbólico. Obras, conclusiones del camino del arte, investigaciones apasionadas sobre el mundo simbólico y su practicidad para entender nuestra cosmovisión. La relación entre el cosmos y nosotros. Una danza de símbolos universales entre coloridos matices y tonos absolutamente personales. Busca no solo exponer los lineamientos del arte profundo, universal y democrático, sino invitar al lector a convertirse en un artista, desarrollar su potencial creativo, encontrar su arte propio, su superpoder, su propia voz. Formato PDF, 81 páginas A4 más, bueno, diseños vectorizados y los valores y el contacto al mail, que eso está en la descripción de este mismo video, abajo. ¿Sí? Abajo, descripción. Va a haber la misma descripción que reseña que acabo de hacer. Los valores, si usted está en Argentina o está en el resto del mundo. Usted y mi mail de contacto para que usted me contacte y coordinemos ahí. Sí, escríbame cuando me contacte, si es de Argentina, si tiene alguna cuenta en Argentina o ustedes del resto del mundo. Así que esa es la descripción genérica, ¿sí? Y ahora habría que ir quizás a explicar un poco mejor de qué se trata y cuál es esta dinámica del libro de la que uno habla. Empecemos por
agrandar la pantalla. Ya uno se empieza como a... Uno no sabe qué está compartiendo. Decir, ahí está. ¿Qué es? Todo esto viene también de, por ejemplo, el dadaísmo. A ver si se está viendo. Sí, se está viendo. El dadaísmo es un movimiento artístico. Muy bien. Vamos a lo sustancial, ¿sí?, del dadaísmo. Esta es un poco la estética. Siempre la academia lo que hace es quedarse con la estética. Hay una estética dadaísta. Y se quedan con eso. ¿Sí? Es lo que suele pasar. Movimientos muy similares, no en lo estético, sino en lo profundo, eran la cuestión de los surrealistas, el surrealismo, y el tema de los abstractos. Los abstractos y la cuestión de Kandinsky, que se enfoca más en los colores, bueno, termina desarrollando el tema teoría del color, ¿sí? Pero sobre lo espiritual en el arte, Kandinsky, lo podemos hablar más adelante, hace un planteo filosófico sobre lo espiritual en el arte. ¿Sí? Lo podemos hablar después, pero entre todas esas cosas siempre uno menciona el dadaísmo porque uno tiene algo medio dadaísta. Sí, puede ser. Para resumirlo muchísimo, pasan cosas como esta. ¿Sí? El arte ha sido un lugar de culto a la estética. ¿Sí? De culto a la estética. Y se olvida que hay un fondo de las cosas. Hay un fondo de las cosas. De por qué uno expresa lo que expresa, cómo lo expresa, hasta dónde se puede expresar. Lo metafórico. Y empieza a pasar un vacío, un culto a la técnica, ¿sí? Que estos dadaístas, estos artistas lo empiezan a detectar y empiezan a burlarse de eso. Empiezan a burlarse un poco de eso. Haciendo cosas como esta, ¿no? Como, bueno, damos vuelta a un mejitorio y es arte. Claro, burlándose de esos artistas que hacen cualquier cosa, un salón vacío, es un concepto que vos no entendés. Existen esos, los conocemos. Y esto del cachivachismo en el arte, que a mí me pasa quizás a veces que que empiezo con alguna polémica, con Spinetta, ¿sí? No tanto la cuestión musical, que uno no le puede decir nada, al contrario, uno tiene que aprender de Spinetta. Pero en algunas letras, a veces, bueno, no, es que los 70, ácido va, ácido viene. Y empiezan a escribirse esas cosas así medio que parecen que algo y no es nada, y termotanque, centella, del ayer, del nunca más. De todos los termotanques luminosos del espacio, espejismos suburbanos de medianoche.
No sé si hace falta que le explique más, pero usted entiende de qué clase de arte le estoy hablando. Aquel arte que parece arte, tiene estética de arte, parece que dice algo florido. En realidad es un rejunte de palabras que suenan misteriosas, jugar a la estética del arte. Esto que conocemos todos, ¿sí? Un espinetismo, berenjenas, unicornios del mañana. Usted comprende lo que le estoy diciendo y sabe que ese arte existe y es vomitivo, vacío, jugar a una estética artística. Y esto es lo que han detectado en su momento los dadaístas. Y empieza con esta cosa de, bueno, damos vuelta a un mejitorio y es arte. Ah, porque cualquier cosa es arte. Cualquier cosa. Un balde de arena con una huella de un perro. El cachivachismo, el cualquier cosismo del arte. Esto es lo que denuncian en este acto los dadaístas y dicen, bueno, boludeando a otros artistas, hacen esto. ¿Y qué sucede? Sucede que empiezan a hacer lo mismo con el dadaísmo. Ah, pero qué interesante. Un mejitorio dado vuelta. Pero qué original. Y empieza a suceder lo mismo, lo mismo. Y uno está medio en la misma. Más de 100 años después diciendo lo mismo. Denunciando el cualquier cosismo del arte. Los muchachos, es decir, estos dadaístas, en esa cuestión de jugar, ridiculizar lo ya ridículo con otro ridículo más grande, ¿sí? Es lo que hacen en su manifiesto. Cuando empieza, ¿no? Claro, cuando empieza el movimiento como tal, hacen un manifiesto dadaísta. No se llega a ver. Esta es la edición que tengo yo, impresa, está por acá. A ver si encuentro algo que se vea un poco mejor. Pero bueno, la cuestión, un manifiesto, como un manifiesto de un manifiesto. Una declaración de principios, si se quiere. ¿Sí? Incluso hay algo allí de que cualquier dadaísta en realidad es anti-dada. Se juega mucho con la ironía y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Sí? Bueno, lo que fuera. Manifiesto dadaísta. Y de acá parte un poco, también, claro, hablábamos de Kandinsky. Acá es donde ellos plantean sus principios. ¿Sí? En un código de ridiculizar lo ridículo y puede llegar a no entenderse nada. Y después está, como decíamos, lo de Kandinsky, que es sobre lo espiritual en el arte, que, como claro, a partir de acá empieza, a través del bueno de Basile, ¿no? Empieza la cuestión de los abstractos. Hacen un estudio muy profundo del color, bueno, algunas de las cosas de él eran estas. ¿Sí? No sé si reconocen alguna, ¿sí? Porque son
son muy conocidas. Pero bueno, empieza esto lo abstracto y que bueno, hay algo, los colores transmiten algo, hay algo más profundo, hay cosas que no son literales, que no podemos decir de forma literal, cosas muy profundas. Y también este movimiento tiene su manifiesto. En este caso estaba él solo, no eran los dadaístas que eran un grupo, sino que era Kandinsky solo, y empieza con este movimiento de los abstractos y fundamenta el tema de los colores, que es muy, muy interesante. Tomamos varias cosas de él, otras no, porque llegamos a otras conclusiones por otro lado. O sí, pero se unen con otras cosas. Está el arco iris. No hay color que no escape de ahí, del arco iris. Y hay una relación entre los colores, hay una relación muy fuerte de los colores con lo psíquico. ¿Sí? Y bueno, aparece este manifiesto sobre lo espiritual en el arte como el manifiesto dadaísta, donde estos movimientos ven algo en el arte que quieren decir y que me parece nuevo, pero en realidad es un planteo que sucede todo el tiempo, porque se vuelve una cosmética el arte, un juego de estéticas absurdo, sin un fondo. ¿Sí? Eso, un cuarto vacío, no, es una perfo. Es una perfo que vos no entendés. No, vos sos un estafador, hijo de... Usted es un ladri. Yo sí que entiendo. Usted es un ladri. Una habitación vacía. No, es una obra, es un concepto sobre la soledad. Sos un genio del marketing. Pero no sos un artista. Y se ha hecho un culto a la estética que algunos, como los dadaístas, como Kandinsky, hace 100 años, y el Lola Arcoíris tiene que venir a ser, y eso es lo que es un poco de signo. A eso quería un poco llegar. ¿Sí? Eso es un poco de signo. Es donde están los fundamentos del loleanismo, del arcoirismo. Están los fundamentos del arcoirismo. Eso es designio. Los fundamentos del arcoirismo tienen que ver con el fenómeno artístico simbólico. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se comprende? Bueno, me voy a sacar la gafa porque ya me siento pelotudo. Pero que uno es medio pelotudo, pero también uno tiene cosas que decir. También está, bueno, en este camino Umberto Eco, Jung. Pero Jung dijo lo que dijo, Eco dijo lo que dijo, Umberto Eco. Pero entre lo que dijo Jung y ellos dijeron hasta donde pudieron. Y entre lo que dijo Jung y lo que dijo Eco hay un vacío que lo tenemos que escribir nosotros. No pueden decirnos de todo a todo. No puede, hay algo que no puede ser dado. Que usted tiene que recordar. Me voy a tomar un mate, porque se me seca la garganta si hablo mucho de corrido. Y creo que voy a tener que hablar bastante. Bueno, entonces estamos felices de presentar Designia. ¿Por qué? Porque están los fundamentos del oleanismo, los fundamentos de
el fenómeno artístico simbólico, que tiene mucho que ver con usted, con lo profundo en nosotros. La cultura viene de nosotros, ¿sí? Y quizás eso es lo más importante que recordar. Estamos haciendo otra vez el planteo ese de Kandinsky, de los dadaístas. Este es nuestro manifiesto, el nuestro. No sé si es el mejor del mundo, lo que fuera, es nuestro planteo. Voy a volver a mostrar la portada. Bueno, lo que va a convenir es comparta pantalla, porque tiene una serie de funciones este libro. Voy a compartir toda la pantalla. Y esas funciones son: no solo, digamos, unos fundamentos, cumple tres funciones el libro. Están los fundamentos del fenómeno artístico simbólico, un recordar esto que se va perdiendo en la propia dinámica de los artistas, se va vaciando de contenido y se queda soñando un sueño de unas apariencias estéticas, creyendo que eso finalmente es el arte, la búsqueda de una estética identitaria. Y entonces nosotros decimos, bueno, tenemos designia como los fundamentos del arcoirismo en términos artísticos, que equivale a decir un poco el fenómeno simbólico. ¿Sí? Por otro lado, contiene una serie de pósters o diseños originales, arte loleano. Es decir, hay teoría e información de estos fundamentos del arcoirismo, a la vez que esto es un paréntesis aparte, en realidad sería una tercera función que tiene, que es a la vez haciendo una invitación recurrente a que el lector haga su propio arte o que encuentre su arte propio, su propia voz y su propio don, que sucede mucho en el arte de querer parecer a otro, sonar como otro, la parte estética. Y no es eso, es al revés, es para encontrarse a uno mismo, no para parecer otro. Entonces, por un lado son los fundamentos teóricos de, bueno, después los que conocen la Puerta 13 saben de qué se trata, la puerta13.com.ar es donde con Rafa Currao damos un curso de semiótica, ¿sí? Nos ponemos más símbolo por símbolo, analizando cada uno, los más importantes de la cultura, y armando un mapa con eso, para orientarse en la cultura. Y trabajado de una forma que no está hecho, entonces uno lo tiene que empezar a hacer. Muy profundo, pero eso, nos metemos ya símbolo por símbolo, y esto es otra cosa. Acá no nos vamos en este libro, en Designia, que complementa. Menciono lo del curso porque también hubo alguien que ya lo dije, pero bueno, lo quiero decir acá, que me dijo que cuando hizo el curso empezó a entender las canciones que hago. Y no está hecho así a propósito, pero es normal que suceda porque, claro, no es lo mismo, pero bueno, en definitiva se complementa mucho. Se complementa mucho. Porque bueno, hay cosas que son para decir de una forma y cosas que son para decir de otra.
mucho más didáctico y haciendo esto, ¿no? Y otras para decir de otra forma, como es designio, ¿no? Entonces tampoco es como el curso, no es como las canciones. Hay arte loliano acá también, entonces por eso digo que tiene esas tres funciones de, por un lado, los fundamentos del fenómeno artístico simbólico, universales y del arcoirismo también, en particular, pero son fundamentos universales del fenómeno simbólico y artístico, como información o aprendizaje. Por otro lado, esta invitación recurrente de ejemplos, insistir en que el arte no tiene que ver con la técnica, sino que usted puede ser artista si tiene algo que decir. Ese es el punto. Entonces hay un aprendizaje formal, pero también hay una invitación permanente en todos los textos de que usted haga su arte propio, su don propio. Y por otro lado, una galería de diseños del arcoirismo, con un significado muy fuerte para mí, de los diseños míos que más me gustan, están acá, y que no fueron publicados en otro lado, como el acceso a una obra loleana, una obra del loleanismo, del arcoirismo, es a través de este libro, donde usted va a encontrar esto que le estoy diciendo, y a su vez una serie de diseños para que usted elija el que más le gusta y pueda imprimirlo en alta calidad en un buen papel. Yo esto lo quiero hacer, pero cuando vuelva a Buenos Aires, porque, o sea, volver después con 5 cuadros de vidrio, porque me gustaría hacerlo en vidrio, alguna hoja A3, no A4, A3, una hoja 300 gramos, esas gruesas, ilustración, y enmarcarlo en vidrio o algo así, creo que quede bien. Pero hay varios de estos diseños, todos con un significado, ¿sí? De los que yo tengo hechos, quizás son los que más me gustan. A ver, no sé cuánto se ve. Pero bueno, este es uno, este otro. Este me lo quiero hacer, creo que es el primero que me quiero hacer. Están en muy alta calidad, cosa que se puede hacer en cualquier tamaño, el anterior y este. Después hay otros que son imagen y da hasta donde da. Este tiene que ver con algunos sueños, no es un solo sueño, sino un lugar donde uno fue muchas veces en los sueños. Esas son mis manos, yo mirándome las manos, o sea, el collage está mirando desde mí, son mis manos en ese lugar de mis sueños. Que es parte del arcoirismo, del arte del arcoirismo, grave el tema de los sueños. Importantísimo, este de los que más me gustan, también me lo quisiera hacer. Espero que esto esté saliendo bien, porque, bueno, este de los que más me gustan, también creo que me voy a hacer. Este puede ser otro collage del arcoirismo. Pero eso es un poco para que se entienda la dinámica de lo que vamos a ver, que vamos a pasar el libro un poco por arriba. Este también me gustaría hacerlo, son 2 fotos mías de 2 eclipses en Buenos Aires. Pero bueno, son varios los que uno quiere hacer. Y bueno, lo tendré que hacer cuando vuelva a Buenos Aires. Vamos a ver, compartir pantalla. Ah, estaba esto. Pues claro, el tema de los pósters, bueno, esto era en la casa anterior.
que la pared estaba llena de pósters por todos lados. Y siempre me gustó mucho la cultura del póster. Y bueno, quería hacer los míos. Quería hacer mis pósters. Y quería hacer esto de fusionar estos tres fines, ¿no?, que tiene el libro. A ver, tenía algunas cosas anotadas que me las voy a ir borrando para no confundirme. Como les decía, estas tres funciones que tiene el libro, que uno son los fundamentos del arte y lo simbólico, la invitación a descubrir el arte propio, y esta galería virtual de diseños no publicados del arcoirismo para imprimir y encuadrar, ¿sí?, que es donde vas a encontrar los archivos originales en alta calidad. Esa es la forma de participar del arcoirismo, adquirir una obra loleana original a través del libro, ¿sí? Elegir el diseño que más te gusta e imprimirlo en buena calidad. No, por favor, no en un papel, esos papeles de la impresora de la oficina. Por favor, ¿sí? Habla con su imprenta amiga, ¿sí? Entonces siempre usted va a tener cerca alguna imprenta, alguien que haga esos trabajos y que encuadre y esas cosas. No es una cosa muy compleja. Ahí está su parte, su artesanía. Pero bueno, la forma de adquirir una obra loleana es a través del libro, donde están los fundamentos del arte y los símbolos, la invitación a que usted se vuelva artista también. Como le explicaba en el curso, ya es otra cosa, por eso no quiero aclararlo para que no se mezcle. Bueno, acá hablas de los símbolos, en realidad es un tema muy complejo. Acá están los fundamentos del fenómeno artístico, más que lo que hacemos en el curso, que es ponernos a analizar signos culturales con precisión, ¿sí? Acá están los fundamentos, los axiomas, reflexiones sobre cómo opera el fenómeno artístico, qué se juega ahí. Planteo sobre si, bueno, el fútbol es un arte, hay algo de fútbol ahí. Hay alguna referencia a Eco, pero como les decía, estos muchachos escribieron hasta donde escribieron, ¿sí? Y el tema de Eco es, bueno, por ahí surge hablarlo mejor con Rafa en sociología mitológica, cómo él va cambiando su visión del fenómeno simbólico con el tiempo. Y llega a una conclusión muy similar a la que llegamos nosotros, a la que llega Jung, pero llegan hasta donde llegan y dijeron lo que dijeron hasta donde pudieron. Y entre los vacíos que dejaron no dichos, hay cosas no dichas que nos toca a nosotros decirlas. Entonces pasa que, bueno, ya me ha pasado, que con el humo que hay con este tema de los símbolos, a veces uno trae algo un poco más práctico y me dicen que, vos sos el que más sabe de esto, pero en realidad no me gusta caer en ese lugar, pero termina sucediendo por la cantidad de humo que hay sobre este fenómeno. Cuando hemos hecho algún análisis con Priscila en esa charla, que sería muy interesante hacerla una versión larga, la de qué es el arte, que está en mi canal. Analizando dibujos de los niños, tuvimos que reducir la conversación a media hora. Esa podría durar 2 horas y media, 3 horas tranquilamente, analizando los dibujos de los niños. Y eso es muy revelador, porque los niños no están
inmersos en la locura que estamos nosotros con el tema simbólico. Son más puros en su comportamiento con el fenómeno, en prejuicios y demás. Por eso era que era muy importante esa charla. Y el tema, quienes más lo comprenden son los niños. Y se ha hecho toda una literatura de psíquicos y haciendo toda una sobremistificación de algunas cosas, o por otro lado el materialismo literalista que no entiende una metáfora. Después están los que se pasan de rosca. Ah, no, es metafórico. Entonces dice otra cosa más profunda. Entonces vamos a fallar cualquiera porque es interpretativo. No, pará. Hay una cantidad de humo sobre este tema que a uno lo deja en el lugar de, vos sos el que más sabe. Y en realidad sucede en este tema que uno es el campeón en la B. Como River cuando se fue a la B y salió campeón. Y es meritorio, no es una liga fácil la B Nacional Argentina. Es muy complicada. Muy complicada. Y River la ganó. Ahora, un equipo grande como River. O sea, se festeja ser el campeón de la B. Así lo haya ganado muy bien. Sí, bueno, ascendieron, ganaron la Libertadores. Eso sí, se festeja. Felicitaciones, Gallardo. Todo bien. Pero por poner el ejemplo de ser el campeón en la B. En realidad a mí todo esto me deja una sensación medio agridulce, un sinsabor, del mérito, pero por la mediocridad ajena, por ser un tema tratado hasta el delirio o desde el materialismo, infantilmente, no preguntándose las raíces de algunas cosas y tomando todas unas literaturas esotéricas que vamos encontrando por ahí, unas literaturas esotéricas que están, y debe ser, bueno, si es nórdico debe ser interesante, y si es hindú debe ser más místico que yo, que mi propia mística. Eso es lo mismo, nos fuimos encontrando que la arqueología no hace falta irse a... Usted tiene su propia mística, señor. Hay un suelo bajo sus pies que está desde mucho tiempo antes que usted naciera. Y tiene una mística propia que no necesita irse a la India. Hay un anhelo de volar, hay un afán de sobrefilosofar. Los que se permiten, por lo menos ante el fenómeno artístico simbólico, volar un poco más que los literalistas que no entienden una metáfora. Pero hay un sobregirarse en interpretaciones, de interpretaciones, de interpretaciones. Y los niños esto lo manejan muy fácil, muy fácil. Facilísimo. Ese análisis con Priscila lo tendríamos que volver a hacer, ¿sí? Y nos empieza a suceder esto, el campeón en la B, a la vez un vértigo muy difícil de explicar, de uno se metió en un tema y lo investigó hasta un punto, como el tema arqueológico ahora, que no hay literatura, llegaste a un punto donde no hay literatura para la que puedas acudir para comprender mejor el tema, sino que la tenés que escribir vos, porque ya no llegaste a un punto del laberinto cultural donde no hay registro de lo que estás evidentemente viendo. No hay. Ni a favor, ni en contra, no hay. Entonces uno se ve en ese lugar que da vértigo, da vértigo.
y méritos hay. Uno se siente que hay unos méritos de haber encontrado cosas, investigaciones apasionadas sobre el fenómeno simbólico y artístico. Pero esto de que la mediocridad ajena también te sube a un lugar que no está, y uno tiene que estar preparado para no comerse una película, pero si siguen haciendo así de malos en esos análisis, me creo la película, ¿eh? Mirá que me la recontracreo también. Me la recontracreo también. Pero bueno, no es la idea. No es la idea. El punto es llegar a un punto donde no hay literatura sobre lo que uno hace. No hay. Y pareciera que te toca hacer la voz, escribirla. Hay, como si se llegara a cierto punto, cuando uno encuentra una pasión propia, no un arte copiado de otro, que usted quiere ser como aquel, no, un arte propio, desarrollado hasta con mucha pasión. Llega a un lugar donde se acaban los maestros y se acaban los gurús. Y ya está. Ah, ¿esto lo sabés vos solo? No. Cerati lo sabía, por ejemplo. Entonces uno piensa que algunos iniciados, como Cerati, lo sabían, ¿no? Entonces Cerati con esa canción del 13, al fin, la última canción. 13 no existe, la suerte de los números no mienten. ¿Sí? Cristiano. Cerati era cristiano del arte arcoirista cristiano. Tiene que ver mucho ese personaje, el 13, en todo esto, como el mejor personaje de la historia, en términos de cuál es el mito, la película, el libro, y para mí el mejor personaje del Oscar, de la historia, o sea, de todo, yo se lo doy a Jesús. Yo se lo doy a Jesús. Definitivamente, al 13. No, pero en realidad ese texto está retocado, sí, pero lo esencial de lo que usted, si se lo tengo que explicar es porque ya no lo entiende. Ya no entiende lo profundo que estoy hablando. Si se lo tengo que explicar, usted porque ya no lo entiende. ¿Sí? Entonces sí, Cerati lo sabía, uno se da cuenta que Cerati sabía esto que uno ha encontrado. Otros más también. Cerati es importante en el arcoirismo. Jesús es importante en el arcoirismo. El tema arqueológico es muy importante en el arcoirismo desde hace un tiempo. Y el saber que hay una mística propia, más allá de querer llevarnos a místicas que no nos corresponden, no entendemos. No tienen nada que ver con nosotros. Y entonces un poco de eso va de signo. A ver, voy a descompartir esto para ahora sí mostrar el archivo. Ahí está. Bueno. Perdone que voy, porque tenía anotadas cosas que uno no se quiere olvidar. Se va armando como un puzzle, como una... Termina pareciendo como una lógica de escape room, donde uno es, bueno, esos laberintos que tenés que descifrar un misterio. De esto de que hay cosas en las canciones que uno hace, otras en el curso, otras en estos diseños y a la vez
en estos textos explicativos y en la charla que dimos con Priscila, que hay que retomar esa charla en mayor profundidad, el análisis del dibujo de los niños. Pero cosas que cuando uno empieza a ver el panorama una a otra se configura como una película más completa. ¿Sí? Y hay cosas que para mí tenían que ser escritas, cosas que no, que tenían que ser para diseñar, porque tienen que ver con signos, con imágenes, con figuras, que sintetizan muchas ideas al mismo tiempo, pero que a la vez apuntan hacia un lugar preciso. Sinónimos que y caras de lo mismo, pero que son diferentes pero parecidos. Como nos pasa un poco a nosotros, somos muy diferentes y muy parecidos, en las dos cosas. Y esa es un poco la danza que se da en el arte. Entonces está esta invitación permanente durante todos los textos a que usted se convierta en artista, al mismo tiempo que se le van explicando cosas que por ahí en el curso no se dijeron, son más fundamentales de cómo se comporta el fenómeno simbólico de algunos principios de cuando uno quiere volverse artista, en el sentido de tener alguna expresión creativa, que uno siempre fue muy crítico de lo que le dicen artes tradicionales, ¿no? Escritura, música, teatro, danza, bueno, como que no solo eso es arte, sino que hay otras cosas, y ahí se empieza a poner flácido el tema y todo es arte, todo lo que hagamos es arte, no, 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 no. Si hay un software, ¿no? El 90% de nuestro cerebro no está controlado por nosotros, el 90% de nuestro arte viene de otro lado, lo genera un programa. El 90% de nuestro arte lo genera un programa. Y la parte consciente, donde quizás usted se percibe que está encerrado en una parte consciente y es el 10%. De lo que se dice, esto de la conciencia, es como la punta del iceberg y el inconsciente. Eso quiere decir que el 90% de mi cerebro en realidad lo maneja un software que no soy yo. Porque a veces se habla muy livianamente de algunas cosas, pero no se quiere asumir. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? No, porque lo inconsciente. Entonces, en el arte suceden ambas cosas, sucede lo individual y lo universal, lo objetivo y lo subjetivo, la unión de lo psíquico con lo físico. Por eso es que es importante y va más allá del arte, va más allá del arte. Por eso es un planteo casi existencial. De hecho, el planteo existencial es lo que aparece en el arte, aparecen nuestros sentimientos más íntimos y esenciales. Voy abriendo tantos paréntesis que no sé ni cómo me llamo ya, pero creo que está interesante, por lo menos para mí, que tenía ganas de hablar de estas cosas. Entonces, bueno, aparece lo universal, lo individual. Es una danza, como vemos ahí en ese dibujito, una danza de dos bucles, algo que va en un sentido, algo que va en el otro, algo hacia afuera, algo hacia adentro. Y entonces para mí era vital escribir de signo.
expresando un poco estos fundamentos, que obviamente deberán ser continuados. Ya estoy pensando en lo siguiente, uno se entusiasmó. También el arte tiene que ver con eso, con validar la voz propia. Creo que me había quedado por ahí sin decir eso. Más que con imitar a otros. No todo lo que uno tiene para decir es interesante tampoco. Entonces por eso está bueno escribir, porque uno se filtra. Y esto iba a decir de las artes tradicionales. Y uno siempre fue muy crítico de que arte en realidad no son solo lo tradicional, escribir, hacer música, actuar, bailar, sino que uno deposita pasión en muchas actividades que le pone un arte, desarrolla una forma propia de hacerlo. Yo le digo arte a eso, a cuando uno encuentra una forma propia de hacer una actividad, una cosa, deja una huella en su actividad. Ahora, eso abre la puerta, entonces todo es arte, no. Por eso ahora uno defiende un poco más también las artes tradicionales. ¿Por qué? Porque no hay que explicar mucho, ya sé todo lo que uno se esfuerza por explicar, en realidad en las artes tradicionales, y la escritura es quizás la más democrática, hasta ahí. Por ahí el dibujo. Pero hoy entiendo que sí hay arte más allá de las artes tradicionales, pero las artes tradicionales, por lo menos, tienen un montón de cosas, axiomas que no hay que explicar. Usted escribe una novela y un montón de cosas que le estoy tratando de explicar ahora sobre los signos, las metáforas. No, en una novela usted ya lo va a dar por hecho y va a escribir metaforizando sin que nadie le tenga que explicar cómo es que el signo, que el símbolo. Como hacen los niños, con su dibujo. Un dibujo que se parece mucho entre todos y a la vez tiene diferencias. Entonces empieza uno a decir, bueno, por lo menos las artes tradicionales tienen un marco, un formato que ya está predispuesto a no tener que explicar tanto el fenómeno artístico, sino que vos vas y depositas tus emociones ahí sin intelectualizar tanto el fenómeno artístico. Bueno, es un tema largo, Hace mucho que no hablaba tan de corrido. Siempre con compañero, que un mate va, que un mate que viene, que habla el compañero, que uno, y qué sé yo, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y bueno, hablar ahí una hora de corrido solo es otra movida, ¿eh? Bueno, entonces esto es designia, quedamos en, cumple tres funciones. Por un lado, fundamento filosófico, psicológico del fenómeno artístico simbólico. Por otro lado, una invitación permanente en cada texto a que usted se convierta en artista y escuche su propia voz y trabaje su propio don. Y por otro lado, en tercer lugar, una exposición, una galería virtual de arte loleano para que usted, arte arcoíris, del arte profundo del arcoirismo que estamos hablando y presentando en este manifiesto, para que usted imprima en un buen papel, no hagan tonterías, el laburo, la foto, la que está al lado del bidón, del dispenser, en el laburo, esa no, esa no.
pero es la forma de encontrar un arte loliano que tiene, adquirir un arte loliano, tenerlo, que es muy complementario el arte loliano de lo que se dice en términos de teoría y se expresan como ensayos. Hay mucho en ese arte codificado, no es la palabra, pero sí sintetizado en figuras, cosas que son mucho más largas, mucho más largas. Así que contiene mucho, mucho. Así que es eso, es una compilación de teoría, invitación a la práctica y arte y exposición de arte loliano para el que quiera tener una obra loliana. Esta es la forma. ¿Sí? Así que bueno, a ver, quiero ver si ya dejé en la descripción. Sí, están los valores en la descripción. Avísame si sos de Argentina o del resto del mundo. Y está mi mail de contacto. Así, bueno, me escribís, pero avísame si sos de Argentina o del resto del mundo. Y muy contento, la verdad, muy entusiasmado, porque bueno, siempre quedan cosas por decir, pero me estaba enroscando y no lo terminaba nunca. Dije, bueno, hasta acá está bien. Había algo que estaba bastante concreto y hasta acá está bien. Y siempre quedan cosas por decir, que ya uno está trabajando en eso, uno quedó manija, uno ha quedado manija. Es muy interesante. Eh, Así que muy feliz. Mi primer libro. Tenía que explicar un poco toda esta dinámica. No es un libro común en el sentido, sino estas tres funciones de invitar a la persona a ser artista permanentemente, de explicar algunos fundamentos de lo que sucede en el arte. Y a la vez que hacer una galería de diseños loleanos que no están en diseños del arcoirismo, que es parecido al ceratianismo, pero diferente, parecido al dadaísmo, al kandinskyismo, al humbertoiquismo, pero propio, eso sí. No se parece a nada todo eso, en el fondo. Y a la vez encastra. Así que muy contento de presentar esto, pero tenía que ser explicada un poco esta dinámica que no es la de un libro cualquiera, de leer de principio a final y listo, sino que se comprenda de qué va. Y también volver a agradecer a esos que no esperaron a que se les explique de qué se trata, sino que me dijeron, ¿sabes qué? Dámelo y callate. Callate la boca y dámelo. Dame el libro del Lolardo, porque se cubre todo, y no me expliqué nada. Si me lo tenés que explicar, ya no quiero. Así que muy agradecido esos 4 o 5. Y también vital el tema del arcoirismo en términos de discutir ese símbolo que se lo ha robado la progresía. Y ese símbolo es del cristianismo. El cristianismo ahí, usted vaya a Apocalipsis, al capítulo 4, por no ir antes, también hay cosas antes. Pero para hablar del cristianismo, no Nuevo Testamento. Apocalipsis 4, usted va a ver que eso no es algo del progresismo, es un signo del cristianismo que debemos recuperar. Entonces, ¿qué? ¿El arcoirismo es un movimiento de arte cristiano? ¿De Jesús? Un poco sí, puede ser. Si es del 13. Si es del 13. Se engancha con aquella presentación del cuadrantismo en Buenos Aires y lo que se presentó el 13.
de por qué tomamos ese Dios, a Jesús. No, pero ¿qué tiene que ver? Aunque seas ateo, si usted no quiere comprender a esa figura, no va a entender nunca nada de la cultura, de qué tiene que ver la cultura con usted mismo. La cultura viene de nosotros. No hay nada que aprender ahí. Es más lo que uno se tiene que esforzar, como los dadaístas, como Humberto Eco, que se da cuenta después de que no, todo era, saca la conclusión opuesta. Y uno se termina encontrando que los niños son los que mejor lo manejan. Entonces se le agregan capas de complejidad y de laberintos a esta temática que es, se trata de otra cosa, de recordar algo. Incluso hasta de dejar fluir algo más que pensar el arte. Categorías funcionalistas de parte de Saussure, toda esta gente. Absurdo de dividirlo. No existe lo literal como tal, porque hay cosas que no pueden ser expresadas, sino que están limitadas al lenguaje, entonces la literalidad ya no existe, es decir, los signos no existirían. Y en realidad uno empieza a ver que al revés, que todos son signos. Son todos signos. ¿De qué? Ay, bueno, no sé. No sé, hay que ver. O si no, claro. O si te quedas con que el signo es la cuestión literal, entonces no hay símbolo tampoco. Porque siempre va a haber una literalidad ahí. Y el problema nuestro es que usamos metáforas, que decimos una cosa diciendo otra. Incluso en los lenguajes formales que parecen literales. Entonces hay una confusión planteada en términos desde un funcionalismo de dividir lo no literal, lo casi literal de lo no tan casi literal. Estamos frente a un absurdo que algunos se han dado cuenta, como Humberto Eco, llegó hasta donde pudo. Hay un lugar donde se acaban los maestros y los gurús, y uno tiene que escribir de signo. Y uno tiene que escribir de signia, explicando un poco la dinámica del libro, estas tres funciones, y lanzarlo. A ver qué pasa. Lanzarlo a ver qué pasa. Innegable cierta excitación, porque uno le deposita a estas cuestiones una carga emocional. Uno le deposita una carga emocional. Y hay, insisto, una cantidad de confusión en esto que el símbolo abre significado. Claro, uno sabe que eso sucede, no es que no. Es lo que decía Eco de obra abierta, pero después pasa a decir, guarda los límites de la interpretación y decir casi lo mismo.
Eso sucede, pero esa es la parte de confusión, esa es la parte trampa de las figuras y del programa. Entonces, designia viene un poco de eso, de que uno tiene cosas que decir. No todo es para decir de la misma forma, algunas son canciones, otras son en un curso, poniéndose más didáctico, otras son diseñando, resumiendo a figuras cosas muy complejas, y otras son escribiendo. Y acá está lo que uno propone en algún punto. ¿Quiénes son los arcoiristas? Eso me lo dirán ustedes. A mí me encantaría ver que alguien realmente imprima alguno de estos pósteres y lo cuelgue y me mande una foto. Me encantaría. Pero era muy necesario explicar la dinámica de esto. Que están los fundamentos filosóficos, psicológicos del arte, del símbolo, tanto como una invitación a la práctica, a que usted se encuentre consigo mismo en ese momento, a ver qué sale, y por ahí se sorprende de usted mismo, de cosas que tenían por decir, de que usted tiene verdad. Y por otro lado, hacer una pequeña galería virtual para aquellos que quisieran tener una pieza del loleanismo, una pieza significativa del loleanismo. Este es el mecanismo para eso. Así que les agradezco mucho, mucho a todos los loleanos, arcoiristas, de este tiempo confuso que nos toca. Un tiempo bastante complicado. Así que, de verdad, muchas gracias. Escribime ahí, tenés el contacto, y de eso se trata Designia. De eso se trata Designia. Mi primer libro que consta de toda una movida que acabo de explicar. Y si algo no le quedó claro, va para atrás, y si sigue sin quedarle claro, me comenta, un buen comment, su duda, y lo hablamos como gente que habla cosas, y usted me dice si no entendió algo. Yo creo haber sido lo suficientemente claro, pero insisto que este es un tema tan lleno de humo que se pone más complejo sacar todas esas capas de humo que entender lo esencial, que es una cosa que todos recordamos. Lo que uno quiere explicar es algo que todos recordamos. No muy nítido, pero lo recordamos. Y el esfuerzo tiene que ver con, es lo que lleva un poco a cierta indignación, a esto de sentirse el campeón en la B, que no es ni festejable, que es las capas y capas y capas y capas y capas y capas de humo que hay en todo esto. Ojalá le sirva para algo, le inspire. Si no, igualmente espero que algo de esta charla le haya servido. No sé, si aprendió qué fueron los dadaístas, ahí está, bueno, es algo. Así que nos vemos. Un abrazo.